Hola, soy Valentina Castro, estuve en Resilientes, aquí en el programa de radio, en Rucalaf. Creo que lo pasé súper bien, se me pasó volando y ojalá puedan escuchar un poco de lo que comentamos con Alex y me encantaría que me invitaran de nuevo. Hola a todos nuestros auditores, hemos vuelto después de una larga transición, de una larga pausa con Resiliente Más que Deporte, hemos vuelto y con más fuerza que nunca. De verdad que estamos súper contentos porque estamos con un nivel de invitados genial. Y hoy obviamente no va a ser la excepción, tenemos una gran invitada, ya lo vieron ahí en las redes sociales, así que todos los fanáticos del pádel, del tenis, conéctense, pueden hacer sus preguntas también a través de las redes sociales, a través de YouTube, para ella, quien llegó. Había un poquito de tráfico, pero llegó, eso es lo importante. Y vamos a hacer una breve presentación. Ella viene del tenis, del mundo del tenis, un mundo que conozco mucho también. Destacada tenista chilena, fue número 1 de Chile y también estuvo rankeada en el ranking WTA. Y hoy, el día de hoy, se está dedicando y migró hacia el pádel. Y también destacadísima padelista, seleccionada nacional, estuvo hace poquito, el año pasado en Qatar, ahí la estuve viendo una foto. Así que le doy la bienvenida a la grande Valentina Castro. Valentina, un gusto tenerte acá en Resiliente. Gracias Alex por la extensa presentación, estoy súper contenta de estar acá con ustedes y poder hablar del deporte, que es algo que a mí me apasiona y ojalá cada vez tengamos mucha más gente que participe en las distintas actividades que tengamos. Buenísimo. Bueno, me gustaría saber el origen de Valentina en el deporte. ¿Cómo parte tu historia en el tenis? A ver, te cuento, yo soy, mi familia somos 4 hermanas, yo soy la más chica, el Conchito, y todas mis hermanas ya jugaban tenis, entonces fueron todas súper competitivas. Mi papá, los dos eran súper competitivos, entonces todas jugaron a nivel nacional y fueron campeonas y fueron número 1 de sus categorías. Mi hermana mayor, la Bárbara, ella llegó a jugar los Juegos Olímpicos en Atlanta, 96, y todas jugamos los Grand Slam en Junior. Así que sí, vengo de una familia que no tenía chance de no jugar tenis. O sea, era obligación. Lo mío era el colegio y después tenis para mí era súper normal. Era tan normal como era el colegio, tenía que entrenar después del colegio. O sea, no había chance. No había chance. Oye, ¿y mucha competencia entre las hermanas? Bueno, es que yo tengo harta diferencia con ellas, porque como nací como medio de sin querer queriendo. Pero sí, al final igual hay algo de egos, como cuando, claro, empecé como a jugar un poquito mejor. Pero mis 2 hermanos mayores se fueron a estudiar a Estados Unidos becadas. Y con la otra, quizá con la Bárbara, ahí hubo ahí como competencia, pero en general la competencia siempre es buena. Pues entonces, sí, al final siempre resalta, bueno, hay veces que resalta a ciertas personas lo negativo, pero dentro de eso también uno va aprendiendo. Entonces al final es como la vida misma nomás. Buenísimo. Sí. Y tuviste los Grand Slam en Junior. Sí. ¿Dónde te tocó competir? ¿En qué Grand Slam? ¿Fuiste a todo? Me tocó en el US Open, en Roland Garros y en Wimbledon fui. Yeah. Sí. Y de los 3, ¿cuál el que más te encantó? Yo sé que los 3 son hermosos, pero ¿cuál es el que tú dijiste así te impactó? Es que me impactaron por distintas cosas. Bueno, el primero, el Roland Garros era como, bueno, arcilla, entonces uno va con cierta expectativa y todo. Pero claro, ahí cuando yo fui, siempre o sea, ahora mirando hacia atrás, yo me di cuenta que, claro, me faltaba mucha competencia a un nivel más difícil, o sea, un nivel más exigente, porque, claro, sentía que cuando llegaba era como me abrumaba, como que, claro, no tenía claro la seguridad que tenían otras jugadoras que ya venían jugando mucho torneo, que se conocían entre ellas, entonces ese tipo de cosas como que te juegan contra, entonces uno va como con mucho respeto. Entonces no alcancé como a tener como un buen desempeño Y Wimbledon me fue, por ejemplo, llegué a cuarto final en doble, que no me lo esperaba para nada. Y jugué contra, en ese momento, Kim Clijsters, que algunos se acuerdan. Sí. Ella jugaba en adultos, ella debe ser un año mayor que yo, algo así. Ella jugaba, le habían dado el wildcard en Wimbledon adulto. Y
pero jugó con una amiga el dobles en junior. Ya. Y jugamos, y nosotros le ganamos el primer set, y después nos fuimos a un tercero, qué sé yo, y nos ganaron al final en 3 sets, pero, o sea, imagínate, le estábamos ganando aquí. O sea, yo Sí. no podía más de... Estaba ahí así, no, extasiada. espectacular, y casi le ganamos, y después perdimos, bueno, en 3 sets. Pero fue súper entretenido, y no iba con ninguna expectativa, porque, claro, siempre te dicen que como a los sudamericanos, el pasto, y que bueno, realmente son zapatillas que no se vendían, las suelas, esas zapatillas no se vendían en Latinoamérica. Entonces como que fui a conocer en esa gira, me acuerdo, la gira de la ITF, la Federación Internacional de Tenis, llevaba a los mejores de Sudamérica a competir a esta gira, que son 3 en menores de 18, y ahí estaba seleccionada yo, me acuerdo, con otras niñas. Y claro, vine a conocer estas canchas un par de semanas antes nomás, pues, entonces una experiencia particular. Buenísimo. Pero O sea, bueno, sí. tú estuviste como en esa época que el tenis, bueno, siempre el tenis ha sido muy exitoso en Chile, pero como esa época como que estaba el tema del chino, como que empezó a... Yo creo que la verdad el tenis fue exitoso, pero había pasado como Claro. por un valle antes del chino, bien, bien largo, donde, claro, estaba el Techo Cortés, Sí. que era 100 y tanto. Y ahí no había tanta diferencia entre hombre y mujer, o sea, estaba la Paula Cabeza, que llegó a estar 100 y tanto también, qué sé yo. Pero no había tanta diferencia como cuando se marcó lo del chino. Claro. ¿Cachai? Lo del chino fue o sea, no tiene parangón, y además venían otros 2 jugadores abajo, que eran Nico y Fernando, que obviamente o sea, ellos por sí mismos tienen sus talentos y sus trayectorias, pero obviamente lo del chino... ¿qué es lo que hace que en el fondo tú dices, bueno, no es tan lejano? Claro. ¿Cachai? El sueño, entonces tú empezás como a decir, ok, esto se puede lograr, y en el fondo como envalentonarte un poco qué es lo que pasa con estas estrellas fugaces que se logran. Sí, Entonces, sí, como la mentalidad también, como ir a competir de tú a tú, no están ni ahí. Claro, es decir, ¿sabéis qué? Si él puede, yo puedo. O sea, vivimos más o menos similar, no es que el tipo sea un extraterrestre. Que era lo que pasaba antes también, antes del chino, era o sea, uno miraba la tele y era una locura, impensado, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso, hay gente que, claro, no valora mucho lo que hizo el chino. Yo creo que gracias a él también, a lo mejor uno nunca sabe, porque la historia, todo tiene tantas aristas, Claro. pero quién sabe que si no hubiese sido por él, a lo mejor Fernando y Masufu no se habrían atrevido, o no habrían tenido, o sin Guga, sin Claro. toda esa generación que logró a tantas cosas, habrían tenido resultados distintos. Entonces uno quiere pensar que todo confabuló para bien. Sí, sí, fue Entonces, una época, como la época dorada. Claro. Bueno, vale, ¿qué significó para ti ser la número 1 de Chile? Cuando llegó ese momento que dijiste, o sea, que llegaste a ese logro. Lo que pasa es que, a ver, yo fui la número 1 en todas las categorías desde chica, entonces era 12, 14, pero me pasaba que eran pocas las mujeres, eran pocos los campeonatos que se jugaba a un nivel más o menos exigente. Entonces pasaba que cuando yo iba a competir afuera, me encontraba que todos los partidos eran difíciles, entonces como que uno no estaba acostumbrada a ese nivel, y también no estaba acostumbrada a perder, entonces Claro. no tomaba bien o sea, no era capaz de tomar la derrota como un aprendizaje o como parte de, porque en el fondo verlo súper normal, en el tenis no hay empate, entonces tienes 50% de probabilidad de perder, que es muchísimo. Sí. Entonces, eso fue lo que yo creo que en perspectiva me costaba a mí, claro. En el fondo, claro, porque sentía que ganaba fácil por acá, pero me costaba por acá, entonces... Y quizás esa madurez que en otros entornos que son mucho más competitivos, donde hay una población deportista o competitiva mayor, en el fondo como en Argentina, que tienen una masa grande, un primer escalón súper amplio donde compiten todos los fines de semana, entonces están acostumbrados a ese vaivén, a esa presión,
Donde yo creo que de repente acá en los deportes que son individuales, la competencia es lo más importante. O sea, tenéis que salir a jugar, rozar, el roce, eso en la competencia se mejora. Sobre todo en un deporte tan subjetivo como el tenis, porque es ingrato. En el fondo tú a veces objetivamente puedes haber mejorado tu saque, pero sí, y puedes haber mejorado tu derecha cruzada, por ejemplo, que te costaba antes, y llegaste un día y la otra estaba inspirada y tú Sí. tuviste un mal día, perdiste igual, entonces como que si tú no estás muy centrado con los objetivos y los focos y con tu entorno que te hable de manera positiva, es súper fácil entrar en un hoyo Mm. de negativismo y decir, ¿sabes qué? ¿Para qué tanto esfuerzo si llego acá y pierdo igual? Entonces, ese es lo que hay que estar, es una lucha constante. Sí, el manejo de la frustración también en los partidos, el Sí, tema de la tirada de la raqueta, ese tipo de sí, cosas. yo era terrible en ese sentido. Te portabas mal, ¿no? No, es que me costaba mucho perder. Ya. No, o sea, yo soy súper competitiva, pero ahora lo disfruto. Pero en ese momento, claro, no lo toleraba bien. Y como es tan. El tenis es un deporte súper solo. Claro, todo es tuyo, lo bueno, lo malo, y de repente cuando uno es un poco exigente y perfeccionista te Sí. pasáis de rosca de repente de auto como castigarte en las derrotas. Entonces para mí era atroz. Sí, es que el tenis mentalmente es muy complejo. Sí, Muy es súper complejo. complejo, un deporte, bueno, de hecho, a la gente, bueno, que ve de repente a los deportistas, las tenistas, o qué sé yo, llorando en la entrevista, porque claro, bueno, obviamente ellos tienen 10 minutos y tienen que enfrentar a todos a los periodistas después de haber perdido. Mm. Entonces, y tú decís, bueno, pero perdió la final y está llorando. Entonces tú decís, chuta, ¿quién que queda para uno? Y es así, o sea, en el fondo es terrible en el fondo porque, bueno, estás solo, son semanas y semanas de torneo, de viaje, y ella, imagínate que son viajan con todo un equipo que en el fondo las contiene, pero cuando lo que no se ve en el fondo Mm. de la competencia del tenis es que todos los que están desde el 800 al 400, 300 viajan solos, si es que acompañado con algún compañero que va más o menos en el mismo ranking, que entra en los mismos torneos. Entonces estáis mucho en Mm. aeropuertos, son viajes incómodos porque siempre son de bajo presupuesto, te quedas en hoteles ahí nomás, la comida a veces es cara, entonces estáis comiendo comida que a lo mejor no es la más recomendable, Claro. ¿cachai? Ahora, bueno, creo que lo positivo es que ahora hay mucha más acceso a la información y los suplementos, entonces como que uno puede tener como una preparación, la invisible en el fondo como mejor, pero claro, es súper sacrificado, Sí. entonces es decir, y claro, y de repente te mandáis, no sé, dos primeras, que en el fondo son dos partidos, no más Mm. que tuviste malo, pero son 2 semanas que te quedas Sí, po. sin jugar campeonato y de una gira que son 4 meses, Y entonces esos tiempos imagínate. muertos me imagino que son como... Claro, entonces tenés que estar todo el tiempo trabajando tu mente y decir, ok, voy a... no puedo bajonearme, tengo que mantenerme porque son las 2 primeras semanas, me queda todo el resto de, no sé, 8, 10 semanas más de torneo y no puedes en el fondo devolverte Mm. porque estás perdiendo plata y Claro. es todo un esfuerzo que hay detrás y es todo un cuento. Entonces, esa parte es la sacrificada y bueno, es la moledero de carne en el fondo que pasa. Sí, pues, es lo que no se ve, el detrás de cámara de los deportistas, que la El gente no detrás de sabe. cámara, el esfuerzo, el levantarse a las 5 de la mañana, todo ese tipo de cosas. De repente entrenar con frío, Sin ganas, porque de repente pasa que no quería entrenar. sin ganas, absolutamente. No querís levantarte, pero bueno, así es como la pega nomás. Pues sí, al final Era un trabajo. es un trabajo y uno tiene que manejarlo. Sí, po. Y bueno, y también te forma, o sea, el deporte te forma como persona y también te genera otras oportunidades, claramente. Bueno, esas son las ventajas que el deporte de alto rendimiento y de competencia va, te curte en el fondo Mm. tu resiliencia, tu capacidad de reinventarte y en el fondo, claro, son personas que como que maduran esa parte mucho antes, son capaces de mantener la presión, entonces, bueno, ahora
se valora también, por ejemplo, en los trabajos, en las distintas empresas, tener deportistas que hayan sido de alto rendimiento, porque claro, quizás tienen menos años de experiencia laboral, porque en el fondo han tenido que tener su vida deportiva, pero aportan con otras cosas. Claro. Entonces, y ese lado que quizá ahora está siendo más valorado, que es como las habilidades blandas y la capacidad que tengan las personas de poder manejar sus emociones, creo que les da cierta ventaja a los deportistas en el fondo con las experiencias que puedan tener dentro de experiencias de estrés Sí. en la empresa. Sí, como de claro, también manejar la presión, Sí. cuando te están como diciendo ya, estáis lento, como que te Sí. enfoca más, siento yo también. El deporte te disciplina mucho más también. Sí, no, te hace mucho más resiliente, o sea, como el título del programa Sí. en el fondo, pero si es así, eres capaz de levantarte, eres capaz de aprender de las derrotas, y lo que yo creo que todos los deportistas tienen súper consciente cuáles son sus lados, sus cosas buenas y sus cosas malas, Claro. y dentro eso también te hace entender cuáles son tus pros y contras, pero en todo contexto, porque en el fondo cuando uno sabe qué es lo bueno de uno y lo malo, entonces claro, puedes negociar mejor, puedes tener claro para qué lado enfocarte y qué lado tener que seguir trabajando y no tomarlo como de repente. Hay mucha gente que el feedback se lo toma muy negativo, y yo creo que eso también los deportistas están más acostumbrados. Sí, están más acostumbrados, es verdad. Que ¿Cachai? siempre está como ahí el tema, le faltó esto, Sí. pero son ajustes, pues, son ajustes que se tienen Sí. que hacer en el juego Sí, y que sí, te lo sí. dice tu entrenador o tu equipo. Sí. Oye, ¿cuál fue el mayor sacrificio, según tú, que hiciste por el deporte? Como de vida, Sí. A ver, es que la verdad soy agradecida de la vida que me tocó. Fue súper duro. Yo, por ejemplo, yo tengo una hija que es súper habilidosa, pero a mí no me gustaría que ella jugara tenis. Ya. O sea, porque ella es como perfeccionista, entonces yo digo, hoy no lo va a pasar muy bien ahí, creo que me gustaría que haga otro deporte. Entonces, pero de todas formas, creo que haber vivido lo que quizá yo viví en el tenis, como que me ha formado para la vida, y creo que tengo, a pesar de pasar momentos malos, bueno, que a todo el mundo le pasa, que tampoco no ha sido nunca tan malo, yo soy una agradecida de la vida que me ha tocado. Tengo a mi hijo sano, yo tengo un cuerpo sano, entonces para mí ya con eso o sea, soy súper agradecida, y como que encuentro que todo lo demás, plata, todas las otras cosas como que van y vienen igual que a todo el mundo. Entonces, siento que como que todo lo que yo haya vivido, que a lo mejor hay gente que se puede resentir con eso, yo lo agradezco. Creo que son experiencias que en el fondo, claro, quizás son, no sé si a algunas personas lo hubiesen manejado o no, pero que finalmente te convierten en lo que eres, y con eso te logras desenvolverte mejor, o desenvolverte de manera conforme, feliz, no sé, de una manera más positiva quizás que otras personas quizás. Exacto. Sí, y es muy importante lo que dice, o sea, lo que te entrega el deporte en general. Y claro, son sacrificios, pero que finalmente después con el tiempo dicen, no fue un sacrificio, fue un aprendizaje, y que Claro. estoy aplicando en mi vida el día de hoy. Claro, porque por ejemplo, claro, no tuve graduación, no tuve viaje de estudio, pero tuve 800.000 viajes, no tuve graduación, pero tampoco, ¿qué importa? Sí. O sea, no es tan relevante. Entonces, claro, una niñez normal no tuve, pero por otro lado tuve tantas otras cosas, o sea, como que entonces para mí Sí. no siento que haya hecho un sacrificio tan grande. Exacto, sí, totalmente. No lo veo así. Muy bien, está bien. Y esa visión generalmente los deportistas la tienen la mayoría. Sí, la piensan igual, sí. Sí, Oye, yo creo que uno agradece después. Bueno, todos sabemos obviamente que, bueno, el pádel igual, bueno, el pádel es mucho más social,
el tenis igual es súper social, pero en el alto rendimiento el tenis es muy solitario, muy solitario. Súper. ¿En algún momento te sentiste como sola? Así como... Súper sola todo el rato, tuve depresiones, tuve un montón de cosas que bueno, salí adelante todo, pero cuando uno es deportista, tu vida está 100% enfocada a eso. Yo tenía 17 años, me estaba yendo bien, estaba jugando muy bien y me lesioné el ligamento cruzado anterior. Oh. Me dio una depresión terrible porque me perdí mundial, me perdí un montón de cosas. Y en ese momento es una edad complicada y yo sentía que, claro, es como que tu autoestima también un poco porque uno tiene un rol de deportista y como que ya no puedes caminar porque tuvo un momento que usaron muletas, qué sé yo. Entonces como, chuta, ¿para qué soy bueno? O sea, te empezás a cuestionar un montón de cosas, tuve ahí una depresión más o menos. Pero después, o sea, eso fueron cosas que te van cambiando la vida, entonces te vas haciendo como vas entendiendo un montón de cosas, así que yo también agradezco haber pasado por ese momento. Ahora mirando para atrás, yo sé que nunca lo quise percibir así mientras fui tenista profesional, porque yo fui tenista profesional después de haberme lesionado la rodilla. Pero sí reconozco ahora que, claro, eso me cambió, eso fue... Me coartó un poco mi rendimiento deportivo. Sí, porque yo siempre tuve, es como una rodilla vieja, tienes siempre una lesión, entonces fue... Y como con miedo, porque de repente jugar con miedo, ¿cachai? Como la intensidad, no, y te pierdes en el momento, claro, los 17 años que yo estaba jugando muy bien, entonces te perdiste un espacio justo que era como el que tenía que despegar, entonces porque es en el fondo el paso de junior a profesional, y ahí fue complejo, entonces yo perdí un año ahí difícil, pero a la larga te hace mejor persona, etcétera. Entonces también agradezco haber pasado por eso, pero sí es difícil. En el fondo es complejo, por eso también es súper importante mantener como, ojalá que todos los deportistas tuvieran, pero después uno empieza a priorizar plata para tratar de viajar y siempre descuidas quizás la salud mental, ¿cachai? De estar bien guiado, de no perder el objetivo. También, no sé, pues es súper importante tener buenos entrenadores porque finalmente pasas mucho tiempo con ellos. Entonces, claro, es importante también que los entrenadores también se capaciten. Sí. ¿Cachai? Que sea una continua mejora no solo de los deportistas, sino que es de todo un entorno que trabaja con deportistas, porque finalmente todo influye. Son como las señales de tránsito, pues el deportista va eligiendo, pero si tiene buenas indicaciones, es mucho más fácil. Un buen guía. Ellos son guías, o sea, yo siempre digo, los entrenadores, el psicólogo, la nutricionista, todos son guías, pero al final la decisión la toma uno es el que va con el volante. Pero cuando tú tienes buenas señales, buenas indicaciones y la señalética es buena, es mucho más fácil. Exacto, es más fácil llegar y enfocarse. Y tomar tu decisión, en el fondo, de eso. Y por eso encuentro que ojalá la gente pudiese pagar siempre y no deje de lado la ayuda, la psicología, el aporte que puede hacer con el deportista. El amor por uno mismo también. Sí, porque finalmente el deporte, claro, tú puedes terminar tu carrera deportiva, pero tú sigues como persona y todas esas cosas también te van construyendo como persona y la idea es que tú también evoluciones para bien. O sea, esa es la responsabilidad que tienen la gente que está alrededor de los deportistas. Así es. Mira, contigo, Ale, vamos a inaugurar una sección nueva en el programa, que mucho nos hemos dado cuenta que el chileno, yo creo que tú sabes que el chileno es muy chaquetero. El chileno mucho de criticar ahí desde el asiento y no levantado ni nada, o sea, no. Entonces, que se ve mucho en las redes sociales también, como el tema del hate, todo ese tipo de cosas, que está muy de moda. Se llama el anti-chaqueta, esta sección. ¿Cachai? Y dije, la voy a hacer porque los que han vivido, los deportistas, me gustaría que ellos dieran su opinión. Si tú, bueno, en algún momento me gustaría preguntarte si te tocó vivir algún comentario chaquetero. No tan... no hay algo que me haya marcado como que diga, este personaje o este periodista, no sé qué. Pero sí...
Claro, yo encontraba que eran un poco lapidarios algunos comentarios y no entendían un poco el trasfondo que Claro. había. Entonces era siempre como, para bien o para mal, claro, yo estuve muy cerca de edad con Fernando y con el Nico. ¿Mm? O sea, ella era un poquito mayor que yo nomás, entonces claro, era mucho el éxito de ellos y muy mala mi, o sea, entre comillas, mi performance, entonces era como, siempre hablaban como el tenis femenino, que es inexistente y todo. ¿Qué pasa? Que en otras áreas también, en otros deportes, pero por eso también hay que hablarlo con cierta responsabilidad y informarse de lo que hay detrás Exacto. y del apoyo, del comparar y decir, bueno, porque de repente decir, bueno, esto, no sé qué, son... los hombres, claro, siempre sacan la cara por Chile, pero de repente, no sé, pues ellos han tenido más aporte de plata, han podido viajar más, entonces es distinto comparar, hay que comparar Sí, hay peras que con peras. exacto, sí, pues la gestión es otra, Claro. porque no solamente el deportista, es todo el ecosistema que tiene que confabular para que eso Exactamente. y eso pasa también en las grandes potencias, por eso son potencias, porque ellos trabajan para toda una... Sí, y también hay, por ejemplo, no sé, yo digo, cada país tiene sus cosas. Por ejemplo, Argentina, que son un país competitivo y el deporte familiar, y tienen algo que yo lo encuentro espectacular, que son los clubes. En el fondo, todas las familias, los clubes no son impagables, son clubes que pueden participar gente de clase media, media baja, y están todo el fin de semana ahí y hacen muchos deportes, hockey, no sé qué, no sé qué, y como son una raza competitiva, logran tener esta masa grande donde poder sacar estos talentos. Pero también, no sé, por los países eslavos o de Europa del Este, son países que han estado en guerra, qué sé yo. Entonces, no sé, ven el deporte como una salida y tienen otra capacidad de sacrificio y otra capacidad de trabajo que una persona que ha vivido siempre en un país en paz Claro. no lo entiende. Entonces, eh, también son idiosincrasias que de repente, claro, uno dice, chuta, no sé, pues en mi tiempo no había un entrenador ruso que le sacaba la mugre a la galla cuando jugaba mal y la mantenía haciendo frontón como 6 horas como castigo. Entonces, para uno era una cosa terrible, Sí, pero son idiosincrasias distintas. Yo no estoy justificando que sea bueno ni malo, obvio. pero la galla se la bancaba y después, entonces uno dice, pero esto tengo que aguantar para poder llegar acá, entonces, pero no es ni uno ni lo otro, sino que son cosas que de repente se da y que por eso sacan muchos, o por ejemplo, había muchas rusas en mi época que eran muy buenas, claro, y estaban se confabulaban estas dos cosas. Era una coyuntura de que, bueno, había que arrancar o no sé, pues, de estos países que antes eran de la Unión Soviética y entonces uno dice, chuta, claro, están dispuestos a Claro. muchas más cosas que nosotros no, porque mejor nos quedamos Sí, po. acostaditos, ¿cachai? Sí, po. Entonces yo no digo que haya que hacer eso, pero también son culturas distintas y de repente sacan más competidores y hay otros que la sacan de otra forma y así se va dando. Entonces uno tiene que ir eligiendo ahí lo más conveniente. Lo más conveniente. Así que sí, sí, porque los países son distintos de la idiosincrasia, la cultura, que lo que decimos acá en Chile falta cultura deportiva Sí. y por eso también esta sección. Entonces me gustaría, Vale, que le dejara un mensaje a todos, un mensaje que te salga a tu corazón a todos los chaqueteros, a los que critican. ¿Sabes qué? Yo encuentro que de repente uno con sus pares es chaquetero. Mm, O sea, sobre todo las mujeres, encuentro. Somos... me da lata, pero encuentro que es verdad que de repente dicen, no sé, esta galla es una galla exitosa. Ay, pero debe ser una histérica. claro. Siempre hay el... Claro, como que no es por un logro, es por algo. Es como Claro, por un... ay, pero debe ser una histérica. Ay, pero te apuesto que, no sé, pues si una empresaria exitosa, ay, pero te apuesto que nivel a los niños. De repente sí, ¿cachai? Pero no al tiro, Claro. ¿cachai? Como que le tratáis de encontrar el lado negativo. Y yo te encuentro que,
no sé, a los cagüines, a todos los que, no sé, los que estamos en el pádel, de repente me encontré con un nivel, bueno, yo no estaba acostumbrada, en el tenis éramos dos, Andrea Cogí y yo, máximo tres, no sé, pero Claro. con mucha suerte, o sea, éramos muy poquitas, entonces no había mucho que conversar, pero acá me encontré como con mucha... No, es que esta lejos. Entonces, como con un ambiente medio tóxico al principio, y yo entré a jugar con la Cata Arancibia, que también era una ex tenista, Sí. y nosotros veníamos de vuelta de haber pasado por el tenis profesional, que es súper duro. Entonces, veníamos acá, nos reíamos de todo, porque decían que, o sea, ¿qué te venía a picar por, Claro. ¿cachai? Si el premio es un paquete de Tritón, ¿me entendí? Perdón, no voy a decir una marca. Paquete de galletitas. No importa. Paquete de galletas y estáis hablando, o sea, lo encontrábamos ridículo, y aparte que encuentro que, no sé, somos tan pocas mujeres que hacemos deporte, entonces hablar mal entre Claro. nosotras o generar competencia de decir, no sé, la uno de verdad es esta y no esta otra. Encuentro que es súper pequeña la discusión, cuando lo que deberíamos hacer es apoyarnos entre nosotras porque somos pocas, para que ojalá compitiéramos más, porque si competimos más, eso ayuda a las que son más chicas. Exacto. Y el circuito se hace más entretenido. Entonces, digo, mejor en vez de hablar mal, no, Sí. a los cagüines hay que sacarle el IVA, siempre el 20% es medio inventado. Sí, pues las versiones van llegando así todas Sí, cambiadas. pues entonces yo soy mala para el cagüín, y encuentro que también digo, no, si no aporta, no repito, prefiero, tratemos de generar un ambiente Sí, más positivo. Totalmente, encuentro yo. totalmente. Y también lo que habla es súper importante porque en Chile al menos siento que igual hay una deuda con el deporte femenino en general. Mm. En general hay una deuda bien grande, y bueno, en el tenis obviamente hay una deuda, porque lo que tú hablabas, o sea que en esa época te entran a comparar con los chicos, con el Nico y Feña, y claro, o sea, la gestión era otra, y obviamente, claro, o sea, hay que decirlo, quizás todavía vivíamos como en una sociedad machista, ahora ha cambiado un poco. Pero hay una deuda con el tenis femenino, habiendo O sea, tanto talento. Yo creo que hay la mujer en Chile creo que ha cambiado muchísimo eso, pero era en mi tiempo muy poco deportista. Sí. O sea, yo me acuerdo en mi colegio era yo la que hacía deporte y otra o sea, entonces te pelean para todas las, Sí. ¿cómo se llama? Te quieren para todos Para los las deportes, para las selecciones, selecciones, sí. te buscan, pero son súper pocas, claro, era como más floja quizás porque era machista el tema y se le incentivaba más al hombre a que hiciera deporte, pero claro, ahí creo que hay el deporte como el pádel, que es un poco más social, y hay otro tipo de actividades físicas que han hecho que la mujer haga más deporte, pero tratar de hacer deporte no solamente para mantenerse bien estéticamente, sino que hay que tratar de hacer deporte y entenderlo así desde muy chico, porque el deporte es tan necesario como tener clases de música, como es tan necesario como ir al colegio. Entonces no es un hobby, ya el deporte no es un hobby. No. O sea, perdón, digo, la actividad física no es un hobby, No. eso hay que entenderlo. Tiene que estar integrado como No, parte. es que hay que entenderlo porque tenemos índice de obesidad muy grande, porque son factores protectores en la edad de la adolescencia, porque finalmente al gobierno le sale más barato gastar en deporte que gastar en salud cuando somos más viejos y no hemos tenido una vida sana. Entonces hay que integrarlo. Como mamá, por ejemplo, yo trato de llevar a mi hijo cuando me ven competir, porque el papá de los niños también somos súper o sea, él era nadador, entonces también los dos estamos súper involucrados de que tienen que hacer deporte y convencidos de que, aunque les dé lata, oye, Sí. tienen que ir igual. Tienen que ir igual. Tienen que ir igual, Así. o sea, y todos me dicen, pero va todos los días, porque la hora que él no está haciendo ejercicio, va a estar viendo tele. Si me dijera, oye, voy a estar leyendo un libro, no sé, para Sócrates, te creo. Claro. Pero no, va a ver tele, va... Estar en el teléfono. Entonces, y para mí es súper importante que haga deporte, y ojalá escucharan todas las mamás, porque sabes Sí. que encuentro que
No para que sea campeón y me da lo mismo. Pero sí encuentro que es una cosa que tiene que integrarla toda la vida y ahora él lo entiende. O sea, de hecho había estado un poquito más gordito en las vacaciones y entendió que es una ecuación finalmente. Sí. Así que El deporte tiene que estar integrado. sí. Totalmente. Así es. Vamos a hablar un poquito del pádel ahora. Nos vamos a ir hacia el pádel. Porque claro, tú hiciste un cambio del tenis al pádel y me gustaría saber, bueno, obviamente yo sé que muchos tenistas se van al pádel, es como muy típico, pero ¿cuál ha sido como la diferencia entre el tenis y el pádel y cómo tomaste esta decisión de ir y empezar a competir ya de manera profesional? Yo trabajaba como brand manager de una marca de tenis y pádel, entonces yo dije, el pádel empezó como este boom, y dije, bueno, yo no entendía mucho, me llegaban a pedir auspicio, entonces no entendía quién, como para entender bien cuál era la competencia, quién eran los buenos, no, porque todos se autodenominaban los mejores, qué sé yo, no sé qué. Entonces yo no entendía mucho y dije, ya, antes que empezar a meter, pues si no entiendo esto, tengo que empezar a cachar quiénes son los buenos, a quién le tengo que dar auspicio, a quién no sé qué. Y me empecé a meter. Y me empecé a jugar unos campeonatos, pero no había enganchado bien como con una buena partner y un entrenador bueno, hasta que la Cata Arancibia me llamó, me dijo, juguemos, lo pasé increíble por lo mismo, porque veníamos a pasarlo bien. Y había muchas, cuando yo llegué, como un ambiente así como medio muy competitivo pero tóxico, no competitivo para disfrutar. O también es el tema, ¿no? Vienen las tenistas o las que vienen del tenis. No, claro. Entonces ella como que había un ambiente como, había una onda media mala de decir, como para que no juguemos, ¿cachai? Entonces media rara. Y al final las personas que tenemos como el bichito de la competencia metido nos gusta competir porque al final eso te generan ganas de querer mejorar, de entrenar. Claro. Y nosotros, bueno, jugamos un campeonato y llegamos a la final así sin saber lo que eran las paredes, nada, porque jugamos puro saque todo el rato en la... Y nos divertimos, lo pasamos bien, encontramos un entrenador que también había cambiado del tenis al pádel, que lo conocíamos antes los dos, y nos pusimos a entrenar, porque nos vimos jugar y dijimos claramente tenemos que mejorar un montón de cosas, nos pusimos a entrenar y lo pasamos tan bien y empezamos a mejorar. Y se dio una cosa, bueno, que obviamente uno no se mete para salir campeón en algo, sino que se va dando. Y al final ahí empezamos a ser seleccionadas para la selección y ahí empezamos a viajar y todo el cuento. Así que era súper entretenido. Entonces imagínate yo a mi edad volver a competir como a primer nivel, lo encontraba fantástico. Buenísimo. Y bueno, ¿por qué país has estado con el pádel? Estuviste en Qatar hace poquito, ¿no? Eso fue el 2024. 2024, sí. Sí, y el año pasado se jugó, ese fue el mundial se hace cada 2 años. Ya. Y ahí, claro, fui seleccionada para el mundial y el año pasado fui seleccionada para jugar los Panamericanos. Bueno, así que ahí también estuvo bueno, salimos cuartas ahí. Bueno. Oye, pero ya ahora como que te sientes quizás más relajada, ya no con la presión como era el tenis, por decirlo. O sea, como que juegas, pero... O sea, quiere ganar. Claro, quiere ganar, obviamente, pero... Sí, siempre quiero ganar y bueno, y lo que me da el tenis acá, claro, a lo mejor yo no... Como yo llevo menos años jugando pádel y todo, y tengo menos pádel que algunas otras que juegan, pero... Como manejo la presión mejor que otras, en los momentos, los puntos decisivos, cuando hay que desempatar iguales, claro, yo flaqueo menos que otras. Entonces, claro. Yo creo que por eso me siguen llamando también. Y quiero pensar también de lo que uno quizá como lo que aporta como equipo, de tratar de mantener una... buena onda, o sea, uno decirse las cosas que uno tenga que decirse, que no es malo darse un feedback, que uno puede decir la forma que uno lo dice, que sea constructivo y en el fondo tratar de ser más positivo porque se puede generar un ambiente mucho mejor y en el fondo que la experiencia para las que son más chicas sea enriquecedora, al final eso es.
Buenísimo, ¿no? Y el pádel, bueno, yo lo he jugado una vez, pero claro, es muy social, si bien, porque en el tenis, claro, es muy solitario. No, yo llegué a jugar el primer campeonato. Primero pasaba gente por detrás. Claro, Porque en el tenis eso no pasa. no pasa y tenéis un tapafondo en el fondo para que haya contraste con la pelota. Acá las canchas están hechas para cualquier lado, entonces el sol te llega, entonces tienes que usar lentes porque estás todo el rato jugando por arriba en el fondo. Pero había música fuerte, era un carrete, tú no Claro. o sea, con la Cata no cachamos. Era demasiado mucho ruido. Mucho ruido, nos costaba como concentrarnos, como ver la pelota. Pero bueno, ahí uno se va adaptando para que veas tú que el ser humano se adapta a todo. Sí, bueno, el ser humano es un ser de adaptación. Se Exactamente, adapta a los sí. climas, a los lugares. Sí, así que uno, y ahora ya ni me importa, si pasa gente atrás ya me da lo mismo. ¿No? Sí. Oye, y bueno, ahora ¿tiene algunos desafíos con el pádel? Mira, después del Panamericano que fue en noviembre, me tomé, o sea, como que me tomé un poco de descanso de la competencia y de los entrenamientos más duros semanales, porque, bueno, estoy con emprendimiento, estoy con nuevas cosas en mi vida, entonces le estoy dedicando más tiempo a eso. Porque igual es sacrificado el tema del pádel, porque son hartos fin de semana que tenéis que estar todo el fin de semana ahí. Entonces, si la familia como que no te apaña mucho, es complicado. Sí. Entonces también hay que medir eso. ¿Y los emprendimientos es uno en específico o estás trabajando con varios? Nosotros, mi familia tiene una parcela y para la pandemia plantamos palta. Ya. Y esto era como un negocio así como paralelo para que se autosustentara en el fondo la parcela, el campo. Pero después nos empezamos a entusiasmar, pero bueno, tuvimos ahí un problemita como, en el fondo fue un poco, no estuvimos tan involucrados en el cuidado y estuvo la persona que estaba como a cargo, claro, no fue tan riguroso y entonces claro, tuvo como ahí una crisis, entonces se empezó a meter mi cuñado, que es agrónomo, entonces empezó a ser como un emprendimiento más familiar. Y ahora, claro, tenemos paltas con 2 S. ¿Ya? Para que nos sigan en la bueno, cuenta la vamos a seguir Instagram, ahí. la cuenta Instagram. Y estamos sacando, aparte de vender palta, estamos sacando subproductos de las paltas. Entonces tenemos aceite cosmético. Buenísimo. Aceite cosmético para el pelo y para la piel, con el aceite de palta. Tenemos jabones exfoliantes, tenemos aceite gastronómico, que se lo vamos a dejar un poquito más para adelante porque la prensa es otra cosa. Pero eso, entonces estamos sacando estos nuevos productos de la palta y buscando como... Lo que queremos también es un poco no generar tanto residuo. Y por ejemplo el desecho que vamos a hacer con los cuescos, estamos buscando hacer como compost o algo así como... Sí, queremos hacerlo como 360. Buenísimo. Entonces hay harta gente involucrada en eso y es harto pega, porque bueno, ahora uno entiende a los emprendedores, porque tienen que hacer de todo, hay que despachar, hay que... hacer 80 cosas a la vez. 80 cosas a la vez, sí, y a toda hora, y contestar el Instagram y el WhatsApp y todo eso, pero también es súper gratificante, y a mí me encanta, eso es algo que descubrí en la pandemia, me encanta mucho la tierra y las plantas y todo este cuento, entonces... Así que mi hija también ahí haciendo así. Ya tiene. Sí. Entonces, ojo, pues, futura invitada Emprende y Aprende, podría ser. Ya. Anotado. Feliz, me encanta. Y aprendí a hacer jabones, ¿no? Y me encanta, buenísimo. Estamos a otro nivel ahí te vamos a mandar unas cosas que hemos buenísimo. Sí. Oye, y también, por ese lado, que yo lo pienso, que el deporte y el emprendimiento van de la mano. Absolutamente. Van de la mano. Absolutamente. Porque el emprendedor, mira, me lo decía una persona de mucho éxito, que finalmente el emprendedor no es el que tenga la mejor idea, es el más tenaz. Sí. Porque hay que caerse 28.500 veces y seguir. Y el que es más tenaz, ese es el que al final
logra generar ahí un imperio y todo el cuento. El que llega. El que llega, ¿cachai? O sea, obviamente tenés que Sí. ser ordenado, un montón de otros Obvio. factores, pero si no tienes la tenacidad, porque cuesta mucho los permisos, o sea, son peros, o sea, hay que tener una mentalidad súper fuerte, enfocada en lo que queremos lograr y si es escalable o no, y ahí seguir adelante. Pero absolutamente que el deportista y los que son competitivos y ese bichito, para el emprendimiento es fantástico. Sí, sí. Y como que tienen ese espíritu de tocar puertas, te digan que no. Es como, bueno, en el tenis se ve mucho que, bueno, el porcentaje de puntos ganados, generalmente uno pierde más puntos que uno busca en el tenis, generalmente el error del rival. Que el error no es forzado, o sea, ya si tenéis la posibilidad de un winner lo tiráis, pero en el tenis te diría que uno busca más el winner. Por lo menos yo venía así, y en el pádel es distinto. Uno, como hay menos probabilidad de hacer un winner en el fondo, lo que haces es generar el error del otro. Claro. Entonces eso también es una mentalidad Sí. que yo tuve que hacer un cambio. sí, pues. Bueno, igual dependía mucho también de no sé, a mí tenía entrenadores cuando chico, no, tienes que a mí no me gustaba mucho mantener la pelota, me gustaba como claro. yo era arriesgado igual, ¿cachai? Como que ahí tenía mis temas, pero, y también, claro, yo venía de la escuela, crecí con el chino, entonces Sí, quería parecerme al chino, claramente, no llegamos a ese nivel, pero era como el Sí, referente, sí, ¿cachai? sí, absolutamente. Oye, bueno, queremos saber un poquito qué ha significado el deporte en tu vida. Un pilar así, pero casi el central de mi vida. Es como... No podría... Mi vida no sería la misma si yo no tuviera el deporte Y creo que tuve un lapsus donde no competía en nada, sino que hacía ejercicio en el fondo por salud. Pero me costaba, o sea, me daba lata ir a entrenar. Y era como, ya me toca, ya, fin, lo voy a hacer igual porque, nada, ya, vamos a perrar, qué sé yo. Pero cuando uno empieza a competir es rico porque en el fondo uno quiere mejorar para poder mejorar acá, para poder mejorar allá. Entonces, para mí el deporte, ¿no? Y para mí, para mis hijos, o sea... Para todo es como el eje central. Sí. Bueno. Oye, ¿y qué te enseñó el deporte? Así como la gran enseñanza que tú digas, esto es lo que a mí me dejó. O me he dejado. No, yo creo que, bueno, dentro de las cosas que es adaptarse, primero, o sea, la adaptabilidad de decir, ok, de los diferentes escenarios, tratar de sacar lo mejor que se pueda desde la situación donde estoy. Eso, los viajes, todo ese tipo de cosas que no resultan a veces como uno espera, que no significa que vaya a ser peor, sino Claro. que son distintos, ¿no? Ese tipo de cosas, eso creo que me ha servido mucho en la vida. También, bueno, desarrollé ser más positiva, pero eso fue como más trabajado. Y finalmente que las cosas no son tan terribles. O sea, como que te pasan cosas, pero la forma que uno se toma las cosas también es como uno se cuenta la historia Claro. de lo que te está pasando, que cambia absolutamente. Entonces, eso también lo he aprendido entre el deporte vida. Bueno. Así que esas cosas. Sí, pues el deporte transforma, siento que y te deja mucha enseñanza. Sí, bueno, y la disciplina y ganarse a uno mismo, Sí. Eso es súper importante. O sea, que te dé lata hacer algo, pero ganarse, no estar sentir que uno está cansado, pero correr un poco más, Claro, eso, ganarle al cuerpo. ganarle al cuerpo. Oye, se nos ha pasado, pero volando. Se nos pasó volando. Bueno, estamos llegando casi al final, pero siempre yo dejo un espacio libre que se llama el micrófono abierto, que finalmente tú le dejas un mensaje a todas las personas que te conocen y también enfocado en las nuevas generaciones, como dejarle un mensaje a esa niña o ese niño que sueña ser deportista, más que nada lo que tú quieras decir, lo que salga de tu corazón,
totalmente ahí el micrófono para ti. Bueno, a mí me gustaría dedicarle un mensaje a los que ya se están dedicando al alto rendimiento, que de repente cuando están en una edad que es como 15, entre los 14, que 17 es una edad complicada, que tu mundo 100% es el deporte, y explicarles en el fondo que se traten de ver como si estuvieran viéndolo de otra perspectiva, como si fueran otra persona, que ellos son más que solo el deporte. O sea, que en el fondo su persona, el deporte, claro, es una arista de su vida, que ahora ocupa mucho espacio, pero que ellos son más. O sea, en el fondo son seres espirituales, si es que los que son espirituales son seres intelectuales, y que no dejen de lado ese tipo de cosas, porque, claro, que no es fácil, porque cuando te estás dedicando, estás en colegio deportista, estás entrenando, estás haciendo... Pero hay que tratar de buscar esa estabilidad o ese balance dentro de todas las aristas del ser humano, que lo hacen ser el ser humano entero en el fondo, que a veces uno deja de lado y no se da cuenta que, claro, que al final una persona, tú vas a seguir creciendo y después el deporte va a terminar y tú vas a seguir tu vida. Entonces, no dejar de lado eso, como el cuidado de las emociones, de tratar de leer libros, de seguir cultivando otras áreas. O sea, si te gusta la música y tocar un instrumento, seguir haciéndolo, porque eso te va a convertir incluso en un mejor deportista, porque uno mira las cosas con distintas perspectivas. En cambio, cuando uno está como se ve, está ahí dentro del bosque, ves solo los troncos, y la idea es ver el bosque entero. Y eso te lo da un poco la madurez, pero ojalá me lo hubieran dicho a mí. Claro. En ese momento. Sí, ¿no? Un gran mensaje para toda la gente, todos los chicos que están en alto rendimiento, que de repente se autopresionan. Súper, y los papás también de repente, sí. Porque que los papás también o sea, yo hice me acuerdo con una amiga, hicimos unas competencias de mini tenis para los niños, y le hacíamos unas charlas a los papás, porque hay papás que se meten en los partidos, y al final que los niños resuelvan ese problema de que si la cuenta, que si fue buena o fue mala, también es parte del desarrollo del niño, que está resolviendo un problema, está negociando con un par, y en el fondo todo eso son fortalezas que va generando. Y yo siempre les decía a los papás, o sea, ustedes acuérdense, cuando ustedes metieron al niño en la primera clase, lo llevaron, ¿cuál era el objetivo de ustedes? Era que hiciera deporte. La mayoría, o sea, te diría el 99% me decía que hiciera deporte. Ninguno para que compitiera. Nadie, si ningún papá mete a un niño en la primera clase, cuando lo lleva de la mano a la natación o lo lleva de la mano a la gimnasia artística, lo lleváis porque lo que tú quieres es que él haga deporte. Que esté en otro entorno, que conozca otros niños, o sea, hay un montón de otras, pero jamás ninguno te dice para que sea bueno. Lo que pasa es que se va dando esto, de que el niño es bueno, que tiene habilidades. Entonces, claro, el papá como que, hay papás, por ejemplo, que también les da ansiedad en el fondo, o son más competitivos, y entonces empiezan a preguntarle al entrenador, ¿y por qué? ¿Y por qué falló esto? ¿Y por qué no sé qué? Entonces, al final hay que respetar un poco el proceso, respetar al entrenador, o creerle, y si no le cree, cambia el entrenador, porque claro, es fundamental que uno le tenga confianza en lo que está haciendo la persona que está entrenando a mi hijo, pero también dar un paso atrás y decir, ok, o sea, esto se está dando, a lo mejor estoy pagando más porque quiero que viaje, qué sé yo, pero nunca olvidarse el primer objetivo que uno con el que uno fue a meter al niño e inscribirlo a una clase, que era para que hiciera deporte, que era para que hiciera más amigos, o sea, sí, un montón de otras cosas, ¿no? Porque me lo recomendó el doctor, no, porque el salud, no sé qué. Entonces, no era que fuera campeón. Y ahí como que cuando tú le haces reflexionar al papá, en realidad, sí, ¿cachai? Entonces, ahí tú te das cuenta que ese objetivo ya está cubierto, entonces está todo bien. O sea, sí, finalmente el resto es como que se dio nomás. Sí, por lo que se da y lo que está fluyendo también con el niño,
Claro. de manera Ahora, natural eso en el no camino significa que, porque yo también estoy en desacuerdo de que los niños, no, es que no quiso ir más a clase. No. No, no. O sea, si se inscribió el semestre completo, sí, El compromiso, la responsabilidad. Exactamente. Por mucho que no, es que si ya tu amigo se salió, bueno, tú sí, hasta que termina y de ahí eliges otro. Pero también es importante, porque da lata también, pues si a veces hay que llevarlo a entrenamiento a las 8 de la mañana, entonces también requiere un esfuerzo de los papás. Si mi papá ahora uno le saca el sombrero, cuando uno es papá, uno se da cuenta los sacrificios que hacía el papá de uno. Obvio. Claro, mi papá se mamaba de sábados completos en la Contraloría, ahí a pleno sol, que yo tenía nacionales, fome, pues, encima los partidos aburridos, y ahí me tenía que llevar él, pues, pero eso también son los sacrificios que uno tiene que hacer si uno quiere que tu hijo también valore y que tenga una vida de deporte integrada. Exacto. Oye, bueno, ha pasado volando. La verdad que estoy súper agradecido. Sí, una hora exacta. Oye, nada, la verdad que es súper bacán haber hablado contigo, haber conversado de deporte, de tu experiencia en el alto rendimiento, en el tenis, ahora en el pádel. Así que ahí también algún desafío, si alguien quiere jugar la Valentina. Sí, bueno, estoy haciendo clases de pádel. Ya, bueno. ¿Dónde estás haciendo las clases? En Conecta. Ya. En Club Conecta. Club Conecta, sí. Las Condes, ahí estoy haciendo clases para que el que quiera tomar clases. Empecé hace poquito, así que todavía tengo cupo. Buena. Y bueno, porque yo fui entrenadora de tenis mientras estudiaba. Y así que no, toda la pedagogía la tengo, así que me gusta enseñar a la gente, tengo paciencia. Pero así que eso también. Bueno, entonces ahí datito para que todos los que quieran aprender a jugar pádel o se quieran perfeccionar, con la Vale aquí, la profe Vale. Sí, la profe Vale. Bueno, y invítame para hablar del emprendimiento. Sí, ojo, vamos a gestionar ahí para Emprende y Aprende. Se vienen cositas para que también puedas hablar de tu emprendimiento ya de la beta ya full emprendedora. Sí. Ahí el programa con las chicas un poquito más dicharachero, diríamos. Así que... Mejor todavía. Sí, pues mejor. Sí, ahí somos un poquito más desordenados. Primero que nada, agradecerte, Vale, por haber aceptado la invitación. La teníamos hace rato pendiente. Sí. La verdad que, bueno, la radio es tu casa, lo que desees, las puertas totalmente abiertas. Yep. Nosotros estamos ahí generando también una comunidad con todos los deportistas que han venido anteriormente, con los emprendedores, por eso te digo, estamos haciéndose como match. Buenísimo. Entre emprendedor y deportista. Yeah. Así que, de verdad, agradecido, Valentina, por haberte tenido acá. Un honor, un placer haber contado un placer contigo. Para mí también, me encanta. A mí me encanta hablar del deporte, ojalá yo soy evangelizadora del deporte. Donde hoy trato que la gente haga más actividad física porque de verdad yo encuentro a mí me ha salvado la vida, me hace más feliz, es como una terapia. Igual voy al psiquiatra, pero igual hago deporte. Pero imagínate, así que yo disfruto mucho, creo que la gente seríamos una sociedad más feliz si hiciéramos más actividad física. Sí, totalmente cierto. Así que ese mensaje, dejar que la gente haga deporte, que no se quede acostada, que los niños se levanten, que baje la tasa de obesidad, eso yo creo que es importante. Sí, con poquitas cosas, son poquitas cosas que uno puede hacer, por ejemplo, ya caminar una cuadra, subir la escalera en vez de tomar la ascensor, son poquitas cosas que uno puede empezar a mover más el cuerpo y al final el cuerpo se adapta, sí. Es fantástico el ser humano. Exactamente. Así que eso, Valentina, muchas gracias. Vamos a gestionar para Emprende y Aprende, así que anótelo ahí, anótenlo. Ya, feliz. Así que muchas gracias, Vale. No, gracias y bueno, la próxima semana voy a hacer el anuncio ya. La semana pasada teníamos a Constanza, hubo un imprevisto de última hora, Constanza Pino. La otra semana, Constanza Pino va a estar con nosotros acá en Resilientes, destacada patinadora nacional. Así que esto fue Resiliente Más que Deporte. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias.